reconsideremos el geocentrismo. Según la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar se forma cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. La Tierra, por tanto, proyectaría su sombra sobre la Luna, causando así el eclipse lunar. Pero esta explicación ya ha sido refutada, tal y como dice Frederick Henry Cook en su libro The Terrestrial Plane, donde escribe: según la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en una línea recta, pero está documentado que desde el siglo XV han ocurrido más de 50 eclipses, mientras ambos, el Sol y la Luna, eran visibles sobre el horizonte. Es decir, el Sol y la Luna eran visibles a la vez en el cielo mientras la Luna estaba eclipsada. Por ejemplo, el 19 de julio de 1750 en París se pudo observar una luna eclipsada mientras se veía claramente al Sol en el cielo por encima del horizonte. Lo mismo ocurrió en los eclipses de 20 de abril de 1837, 20 de septiembre de 1717, 17 de julio de 1590, 3 de noviembre de 1648, 16 de junio de 1666, 26 de mayo de 1668 y 17 de enero de 1870. Un caso reciente documentado ocurrió el 16 de agosto de 1989 en Hawái, donde se pudo ver la luna parcialmente eclipsada ascendiendo mientras el Sol se estaba todavía poniendo. Es decir, que el Sol, la Tierra y la Luna no estaban alineados mientras ocurría el eclipse lunar, por lo que es imposible que el eclipse fuera causado por la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Dice, la Luna no es un objeto 100% esférico, se puede demostrar en los eclipses de Luna. Lo que se necesita es una fuente de luz, un objeto esférico y otro objeto esférico. Y en lo que hace hincapié, dice, la sombra que nosotros vemos no es la sombra de una esfera, ni es la sombra proyectada en una esfera. Dice, ¿cómo lo sé? Dice, hay 4 factores a considerar: la conformación del factor, la sombra, el factor de difusión de la sombra, y esta es la clave: la forma de la onda S, o sea, el factor de la onda S y el factor de la luz reflejada. Y ¿no? Habla y explica un poco cómo naturalmente las sombras se comportan en distintas formas, en distintas superficies, no distintas texturas, y cómo la sombra, ¿sí?, se adapta si los objetos son planos, cilíndricos, deformes, etcétera, ¿no? Y el punto es, si la sombra se mueve a través de una esfera convexa o cóncava, la sombra se estira y se deforma. ¿Sí? Se distorsiona.
esta sombra, primero la ridiculez del eclipse lunar tradicional explicado por los heliocéntricos. En este momento la sombra está totalmente negra. Supuestamente en este momento es donde las lunas reciben menor cantidad de sombra, supuestamente, porque todavía no se terminó de completar. Pero de golpe la sombra se hace transparente. Ah, no, porque los rayos de luz se desvían a través de la esfera y por eso hacen que la luna se vea roja en el medio del eclipse prácticamente. Esto, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ahí la sombra de la Tierra, ¿qué le pasó a la sombra de la Tierra? Al inicio de un eclipse lunar, uno puede buscar el timelapse ahí en internet, uno ve dibujarse una sombra curva que uno pensaría, esa es la sombra de la Tierra. Porque hasta ahí va bien, pero a medida que avanza el eclipse, la parte oscura, que es la de sombra de la Tierra, se empieza a teñir de rojo y que termina en la fase total con una luna llena de color rojizo. Eso no tiene sentido porque si la Tierra está interponiendo la luz del Sol, la luna tiene que desaparecer del cielo, no volverse roja. Tal cual. Esto es una cosa que la astronomía clásica no lo puede explicar y yo humildemente tengo que decir que el terraplanismo tampoco. ¿Qué le pasó a la sombra de la Tierra? ¿Alguien se puede creer que es que los rayos del Sol rodean a la Tierra solamente filtrando la luz verde y azul y quedando la luz roja? Y por eso le sucede eso. Entonces, pero el punto es el siguiente. Bueno, esto es algo, lógicamente, una de las situaciones que nunca se le ve a la luna, ¿no? El punto especular de luz. Este punto especular jamás se le vio a la luna. But also sharpens and dulls. These two factors are almost all we need to find the true topography or shape of. Y acá es donde viene para mí una de las partes más interesantes. This is called the sine wave factor or S. El factor de la onda S. Y es esto. Es la forma de la S en la sombra. ¿Sí? Esto. Nunca jamás aparece así el objeto. ¿Sí? Acá, como es la sombra, siempre es un círculo. Es un círculo. Ven que acá se deforma. En fin, no lo voy a extender, pero creo que acá se va a entender bien. Esto es un disco, obviamente. Si la sombra, ven, este tipo de formas, este tipo de difusión y este tipo de formato en la sombra es justamente como se ve acá, ¿sí? Como se ve ahí. Si la Tierra es una esfera, la Luna es una esfera completa, este tipo de forma que se ve en la vida real y la naturaleza de los eclipses no se podría ver, se tendría que ver así, con esa forma de la letra S. Otro de los problemitas, más allá de, obviamente, siempre para mí, por lo menos, cada vez que uno habla de un eclipse, por lo menos en mí, mientras que dejo esto de fondo, en mi parecer al menos, siempre está el mismo punto. Algo que el heliocentrismo no puede replicar, lo explica de manera muy vaga y muchas veces directamente decide no explicarlo, es el selenio. Yes. Shush.
So it's December 10th, about 6:30 in the morning. It's about 18 degrees out here, and we're standing on top of Cahokia Mounds, just east of St. Louis. Behind me is a full moon, which will soon be going into a full lunar eclipse as it sets, kind of a rare experience, while at the same time behind us, the sun is already beginning to rise. So it's going to be a very interesting and beautiful experience. Oh my God. So it's about 6:55, and as you can see, we're getting a little bit brighter out here. You can see the shadow creeping across the moon. It's a little hard to see, I'm sure, on the camera, but here, nice and clearly, it's about a third of the way covered. The moon is starting to turn nice and orange. Right, you can see downtown St. Louis and the nice morning sun, which is getting very bright on the eastern horizon behind us. Okay, so it's now about 7:04 a.m. and over my shoulder you probably cannot see anything, but through the stacks of the refinery back there, we can just barely make out a little bit of the moon left. It's about 2/3 the way covered with Earth shadow. It's turning a sort of pale orange, pinkish color, but with the bright morning sun coming up, there's not enough contrast to be able to see the moon there. We can still see it just a little bit. What I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. The shadow, as the moon is here, the shadow is creeping down across the moon, even though the sun's coming up over here, and that must be because of the moon's rotation around the Earth. It's moving farther up, even though the sun's light is actually coming from over there. It's actually coming underneath the Earth. So if you imagine, the sun is here, the Earth is here, and the moon is back here, and this light was coming under the Earth, but the moon must be rotating around even though we're turning, so it looks like the moon is going down. It's kind of an optical illusion. It's pretty cool. So the sun is scheduled to set at 7:08. I'm sorry, the sun will rise at 7:08. The moon is scheduled to set at 7:08. So exact same time, so we might actually catch a glimpse of both for a brief moment as the moon is down. Well, it is now officially 7:08, and if you look behind us, the sun is just starting to peek up over the trees. We can't quite see the sun, and behind us, the moon has pretty much disappeared into eclipse, but otherwise it would be setting right now, but it has been fully eclipsed for just a few minutes, so it disappeared just a couple minutes ago. And you can just see a sliver of the sun through the trees there. You see it now? 180 degrees this direction, 180 degrees the other direction from me is where the moon is. So they're in a perfect line, the moon being this way, the sun being that way, and if we drew a line from it to the Earth, to the moon, it would be a nice perfect straight line. Of course, if it wasn't, we wouldn't be in line and we wouldn't be having a lunar eclipse. So I think that's it. It's warmed up just a little bit. It's probably up to at least 20 degrees now. You can definitely see the sun coming up now, so I want to get one last little shot of that. Just a little blip there. That's it. That was our amazing experience of a sunrise and lunar eclipse at the same time. Good morning. Es el selenio, o sea, la propia astronomía convencional acá lo dice. Dice, ver el eclipse total de la luna y el sol naciente simultáneamente, el pequeño nombre utilizado para este efecto se llama selenio, un fenómeno que la geometría celeste dice que no puede suceder. Eso es lo que dice acá, ahí, en esta página oficial de space.com. O sea, no puede suceder, pero sin embargo sucede. O sea, ahí está. La luna y 180 grados del otro lado el sol. No puede suceder, pero sucede. Y acá vemos lo mismo, ¿no? La persona en el que la sombra incluso está invertida. La sombra está así, tendría que estar así si el sol está del otro lado de la Tierra. Y el sol está todavía en el horizonte. No se puede. Esto geométricamente no es posible. Sin embargo, sucede. ¿Cuánta gente habla del selenio? Nadie. Y después la cosita que siempre nos manda nuestro amigo de Italia, en el que justamente ahí tenemos una sombrita proyectada con algo recto, en donde se puede ver claramente
que se forma, y fíjense cómo se va achatando la sombra. Es una lástima que esta persona no mueva el brazo de derecha a izquierda para que se vea ahí el efecto de la S. Y después podemos seguir con detallecitos del punto especular de luz, que nunca se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Sir Robert Ball, en su libro Story of the Heavens, escribió: si observamos todos los eclipses en un periodo de 18 o 19 años, entonces podemos predecir con bastante exactitud todos los eclipses futuros durante muchos años. Solo es preciso saber que dentro de 18 años y 11 días después de un eclipse, uno similar volverá a ocurrir. Es esta regla la que permitió a los astrónomos de la antigüedad predecir eclipses. Samuel Rowbotham, en su libro Earth Not a Globe, escribió: el método más simple de predecir un futuro eclipse es tomar las tablas que se han formado a lo largo de cientos de años de minuciosa observación. Cualquier observador puede formar sus propias tablas si recopila los calendarios de los últimos 40 años. Se separan los tiempos de los eclipses en cada año y se organizan en una tabla. Examinando esta tabla, el observador pronto se dará cuenta de que hay ciclos de eclipses que se repiten. Al llegar al eclipse número 19 o 20, verá que es una repetición de los primeros eclipses de la tabla, por lo que siguiendo este método será muy fácil predecir futuros eclipses similares. La ciencia moderna no tiene nada que ver con estas predicciones que ya hicieron todas las civilizaciones antiguas, y lo único que ha hecho es precisar un poco más estas predicciones como consecuencia de haber tenido un periodo de observación más amplio. Yo hice el cálculo reduciendo las distancias oficiales, que a mí me parecen fantasiosas, porque un sol tan grande y tan distante para mí es un invento. Pero las cifras oficiales, si las pones a escala, tenés un sol de 1 metro de diámetro, una esfera de 1 metro. La Tierra va a estar a 110 metros de distancia, o sea, más de una cuadra. Va a medir 1 centímetro de Tierra. Y a 40 centímetros va a estar la Luna con 2,5 milímetros. Y vos dirás, una Tierra de 1 centímetro y una munición de 2,5, es muy difícil de hacer un experimento con sombras o lo que sea, y aparte el sol está en el carajo. Pero esa es la escala real si debemos de tomar en serio las medidas que la ciencia nos dice que tiene el sistema solar. Es una fantasía. Yo no creo que el sol esté tan lejos, digamos, y que sea tan grande. Claro, pero digamos, la gráfica es, en otras palabras, la gráfica es imposible. Por otro lado, dicen que el eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, tapando la Luna exactamente la circunferencia del Sol. El ya de por sí improbable escenario que nos proponen resulta refutado por grabaciones recientes en las que se puede ver que la Luna no es la que tapa al Sol en el momento del eclipse, es decir, que la Luna no causa el eclipse solar. El 20 de marzo de 2015 tuvo lugar un eclipse total del Sol y la compañía Travel Quest International organizó un vuelo de 50 personas para observar este fenómeno desde el Atlántico Norte. Y aquí es donde el tema se pone interesante. Varios pasajeros filmaron la totalidad del eclipse y las grabaciones muestran orbes negros, orbes sin luz, alrededor del Sol, y uno de estos orbes tapando el Sol en el momento del eclipse. Bueno, filmando en Nibiru, domingo 7 de agosto 2016, Juan Daniel Manson, acá, voy a sacar el filtro así se ve, creo que no, ahí está, Daniel,
Mi mujer allá sentada en el banquito, usando el filtro de siempre en el parque de la ciudad. A ver si se ve la torre. Tenemos el sol, no se ve. Colocamos el filtro. Y para los que no creen, le damos zoom y se ve claramente. Mucha gente en Estados Unidos que vio el eclipse total comenzó a publicar videos y a comentar en las redes sociales que la luna no había provocado este super eclipse, que algo mucho más grande y fuera de lo normal había tapado nuestro sol. Inclusive entusiastas con cámaras térmicas y avanzados dispositivos comenzaron a publicar sus pruebas donde aseguraban y que de hecho la luna podía observarse en otro lugar del cielo. Un par de videos fueron publicados, pero extrañamente han sido rápidamente eliminados de la plataforma. Otros usuarios de las redes sociales comenzaron a sorprenderse y a dudar de la veracidad de este eclipse solar, debido a que supuestamente se mantuvo estático demasiado tiempo en el cielo. Según la física de estos sujetos, la luna tapa al sol muy rápido, y cuando lo cubre completo, se queda en esa posición demasiado tiempo, siendo que lo natural sería que siguiera su camino. La posibilidad de que sean manchas en la ventana del avión queda descartada. Cuando analizamos las imágenes y aplicamos estas líneas verdes y rojas, vemos que los orbes se mueven en relación al Sol, mientras que las manchas en la ventana del avión no se mueven en absoluto. Por lo tanto, son dos objetos claramente en un espacio diferente. Los orbes están en el cielo junto al Sol, por eso se mueven junto a él, y las manchas están dentro del avión en la ventana. Curiosamente, las cadenas de televisión que emitieron estas imágenes mostraron grabaciones editadas, es decir, editaron los orbes negros fuera de la grabación original. La existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido corroborada durante miles de años por astrónomos y observadores. En el reporte del Consejo del Royal Astronomical Society en junio de 1850 se dice: debemos poner seriamente en duda que la Luna sea el único satélite de la Tierra. En el reporte de la Academy of Sciences el 12 de octubre de 1846 y de nuevo en agosto de 1947, el director de uno de los observatorios franceses mostró una serie de cálculos y observaciones que le llevaron a concluir lo siguiente: hay como mínimo un cuerpo celeste no luminiscente de un tamaño considerable adjuntado como satélite a la Tierra. El astrónomo y matemático Sir John Herschel admitió que existen lunas invisibles en el firmamento. Otro astrónomo y matemático, John Lubbock, opinaba lo mismo e incluso mostró fórmulas para calcular sus distancias. En la reunión de la British Association for the Advancement of Science en 1850, el presidente dijo lo siguiente: estaba ganando popularidad la opinión de que las estrellas iban acompañadas de grandes orbes que no emitían luz alguna. Bessel, el mejor astrónomo de nuestra época, en una carta hacia mi persona en julio de 1844, dijo: continúo creyendo que Procyon y Sirius son realmente estrellas dobles y que cada una está compuesta por una estrella visible y una invisible. Una laboriosa investigación en Königsberg por parte de Peters y de Schaubert respalda la creencia que tenía Bessel de que hay estrellas invisibles en el cielo. Johann Heinrich Lambert, matemático, físico, astrónomo y filósofo, escribió: existen cuerpos cósmicos oscuros de gran tamaño. Como vemos, la existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido ampliamente documentada a lo largo de los siglos. No obstante, la élite nos oculta la verdad y en su lugar nos muestra gráficos hechos por ordenador, una técnica que evidentemente ya no funciona con la gente despierta, la gente que siga mi canal
ya sabrá que la NASA es una agencia gubernamental, un gran fraude, y lo único que hace son montajes. Y en el caso de los eclipses hacen lo mismo, nos ofrecen una explicación falsa de la realidad sobre cómo se forman, y las grabaciones donde se pueden ver estos orbes las censuran o las editan como han hecho recientemente. Pero lo cierto es que existen estos orbes sin luz, cuerpos celestes no luminiscentes, que parecen ser la causa directa de los eclipses. So you spin, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Gets wider in the middle. So Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. 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 Empezó el fenómeno. Hacemos unos segunditos de silencio, porque se están empezando a alinear el Sol, la Luna y la Tierra. Con esta imagen y con la música. Ahí está, increíble, fantástico. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Ahí lo vas. 2 minutos y medio, esta es la imagen. Hacemos silencio, música, señor director. El universo hace su trabajo, dale. Con mayúsculas grande, como Galileo. Reconsideremos el geocentrismo. No dormiré en una semana.